Vamos a grabar este vídeo sobre señales porque la semana pasada no pudo grabarse bien el sonido ni pudo escucharse correctamente. La primera señal que nos encontrábamos en este apartado es las señales fijas fundamentales. El artículo 226 era la señal azul y estaba aquí puesto porque había surgido alguna duda con ella. Esta es la señal azul y ordena al maquinista varias cosas. Primero, si no funciona en modo ATO o ATP, deberá parar ante ella sin rebasarla. Lo dicho, si no funciona en modo ATO o ATP, parar ante ella sin rebasarla. Si por el contrario sí circula en modo ATO o ATP, podrá continuar o iniciar la marcha ateniéndose a las indicaciones que reciba del sistema. Las indicaciones son las velocidades, por ejemplo, que tendrá después o alguna restricción posible como una señal en indicación de parada posterior. Si circula en modo ATO o ATP, continuará la marcha o la iniciará. Y ahora dice la siguiente frase, que es donde viene verdaderamente el problema de entendimiento. En caso de no poder circular en modo ATO o ATP, una vez rebasada la señal, no podrá continuar la marcha sin recibir autorización del o de la GTC. Vamos a ver esto leyéndolo de una forma un poco diferente. Una vez rebasada la señal. Para rebasar la señal, hemos de estar circulando en modo ATO o ATP. Entonces podríamos continuar si la encontramos en azul. Vale, pues la señal teniéndola en azul y circulando en modo ATO o ATP, si una vez rebasada la señal no pudiésemos continuar en ese modo ATO o ATP porque nos provocase una frenada, no podríamos continuar la marcha sin recibir autorización del gestor o de la gestora de tráfico centralizado. Significa exactamente eso. Y ahora vamos a las señales fijas indicadoras. Complementan las órdenes de las señales fijas fundamentales o indican otras órdenes. Y empezamos con la señal indicadora de dirección. Flechas, números. Está situada en las señales de las estaciones, de los puestos de circulación, de los depósitos o en plena vía y se instalará además donde convenga, en el mástil de otras señales o bien aislada. Podrá estar en cualquier sitio y se instalará en cualquier sitio donde convenga. Y volvemos a recalcarlo, estará en cualquier sitio, la podremos encontrar en la línea en cualquier sitio y se instalará donde convenga. Indicadores de dirección, seguimos con ellos. Indica la vía que tomarán los trenes o maniobras por medio de flechas, letras o números. Cuando el indicador señale vía desviada, lo que hemos comentado siempre, máximo 30 km por hora si el desvío es de tipo ferroviario o 15 km por hora si el desvío es de tipo tranviario, como máximo. Y además, si el indicador señala una vía hacia la que no tiene que seguir el tren o no tiene que ir el tren, el maquinista o no emprende la marcha si está detenido o efectuará parada. Lo mismo, si el indicador está apagado o presenta una indicación dudosa, el maquinista tendrá que hacer parada inmediata o no emprender la marcha. ¿Qué hará entonces el maquinista o la maquinista? Los detenidos por esta causa, porque no saben hacia dónde indica el indicador de dirección, no saben la dirección que van a seguir, lo notificarán al gestor de tráfico centralizado o al jefe de circulación, dependiendo de quién lleve el mando. Si el mando está centralizado, al gestor o gestora de tráfico centralizado, y si el mando está en local, al gestor de tráfico. Lo notificarán a ellos. No dice nada de ningún rebase de esta señal. Esta señal no tiene rebase. Lo notifican los gestores de tráfico o al jefe de circulación, que les indicará hacia dónde está indicando la dirección de la señal fija indicadora. Y en el momento en que esté aclarado esto, si es la dirección, si es la vía a la que tiene que seguir el maquinista, continuará de nuevo la marcha. Indicador de posición de agujas. Son esta clase de señales, son señales más pequeñas y están instaladas al lado de la aguja. Indica su posición por medio de flechas. Indicando la posición de la aguja, indica obviamente la dirección que va a coger el tren. Cuando el indicador señala vía desviada, lo que hemos comentado siempre, sorpresa.
Si es una aguja de tipo ferroviario, la cogeremos a 30 km por hora como máximo. Y si es de tipo tranviario, la cogeremos como máximo 15 km por hora. También, lo que habíamos comentado antes, si el indicador está apagado o presenta una indicación dudosa o señala una vía a la que el maquinista, ese tren, no tiene que ir, efectuará parada inmediata. No dice nada el reglamento de circulación, en este caso, de avisar al gestor de tráfico o la gestora de tráfico ni a ningún jefe de circulación. Obviamente, para continuar y para saber hacia dónde indica la aguja y si la aguja está bien o mal, pues tendrán que avisar al gestor de tráfico centralizado o al jefe de circulación de cómo se encuentra, ¿vale? Tampoco precisa rebase esta señal, ¿vale? Posiblemente no diga nada de avisar a nadie porque al estar al lado de la señal vemos la señal directamente, vemos la aguja directamente cómo se encuentra. Pero recordar que el reglamento de circulación no dice nada de avisar ni al gestor ni al jefe de circulación. Señal indicadora de salida. ¿Es esta señal apagada o encendida? Ese es el aspecto que tiene. Apagada o encendida. Se instalan las vías de los depósitos, cocheras y talleres, es decir, donde duermen los trenes, cuando no es visible la señal de salida. Por tanto, me va a indicar cómo está la señal de salida. Lo único que hace es eso, indicar cómo está la señal de salida. Por tanto, es una señal que no interviene en el bloqueo. Y su falta de funcionamiento no requiere rebase de señales, porque solo me indica cómo está la señal de salida. Su función solo es esa, no es impedir el paso, porque no interviene en el bloqueo. Su función es meramente informativa. Está identificada con el número de vía, en este caso vía 15. Y cuando esté apagada carece de significación reglamentaria. ¿Por qué? Porque no interviene en el bloqueo, solo es informativa. Repetimos. Permite emprender o continuar la marcha si nada se opone hasta la señal de salida en régimen de maniobras. Hasta la señal de salida, porque apagada nos dice que la señal de salida no nos permite el paso. Por tanto, solo nos permite continuar hasta la señal de salida. Ahora, cuando está encendida informa al tren que la señal de salida de su vía está autorizando el movimiento. Nos informa. Su encendido no implica que no haya otros trenes ni otros vehículos ferroviarios entre la señal indicadora, esta y la señal de salida. No nos indica nada porque no interviene en el bloqueo. Simplemente nos dice que la señal de salida está encendida y correctamente dispuesta para que salga el tren. O sea, que permite la salida. ¿Cómo es? Vamos a ver, por ejemplo, estos son Talleres Campello. Es una foto muy antigua que se encuentra en internet. Tenemos aquí una línea de trenes. Vemos que el tren que tenemos a nuestra izquierda, el que está pintado de naranja, tiene una vía completamente recta y que permitiría la salida. No podemos ver desde aquí la señal de salida. Si ponemos esta señal indicadora de salida, está a la derecha de este tren. Por tanto, le indica solamente a este tren. Le está diciendo que la señal de salida permite el paso. No le está indicando nada más. Porque si la tuviésemos aquí, sería un tren en el que estaríamos nosotros haciendo la foto. Y nos informa también que la señal de salida permite el paso. Pero su encendido no implica que no haya otros vehículos ferroviarios entre la señal de salida y nosotros. Por ejemplo, tenemos delante este otro tren. Cuando está apagada, por ejemplo, permite emprender o continuar la marcha si nada se opone. Nos dice que la señal de salida no nos permite la salida, pero sí que podemos acercarnos hasta ella o hasta que quede visible en régimen de maniobras. Por ejemplo, este tren que tenemos a la izquierda, la señal le permitiría el paso y además no tiene ningún otro tren delante que le impida pasar. En este caso, por ejemplo, donde nosotros estamos y vemos esta señal, tenemos un tren delante. Podríamos pasar si nada se opone. ¿Qué se opone en este momento? Un tren que tengo estacionado ahí delante. Vamos entonces a otras señales. Señales indicadores de vía. Es esta señal azul con una flecha.
está situado en el mástil de algunas señales fijas e indica la vía a la que afecta las órdenes de dicha señal. Está instalada una señal, esta señal da instrucciones sobre esta vía. Y esta es la foto. Esta señal, todas las instrucciones que puede dar, están a la vía, da las instrucciones a la vía donde señala la flecha. Señal interesante, indicador de paso a nivel. Está situado en las proximidades de paso a nivel y da indicaciones de cómo se encuentra este. Y tenemos tres casos diferentes. Esta pregunta es preguntable en el examen, bastante, porque hay un poco de lío. Cuando la aspa luminosa es verde, significa que el paso a nivel funciona correctamente y autoriza a seguir con la velocidad normal del tren. Cuando la aspa verde es intermitente, significa que el paso a nivel, la protección del paso a nivel funciona correctamente, pero puede fallar en cualquier momento. Por tanto, ordena al maquinista o a la maquinista seguir con precaución hasta el paso a nivel y cruzar el mismo si las condiciones lo permiten. Eso es así porque el paso a nivel puede estropearse entre que pasa por la señal verde intermitente y hasta la llegada al paso a nivel. Por eso dice que tiene que ir con precaución, porque puede fallar en cualquier momento. Y ahora, si nos encontramos esa señal apagada o en aspa luminoso roja, bien fija o intermitente, significa que el paso a nivel no funciona correctamente, que hay un problema. Por tanto, ordena al maquinista o a la maquinista parar al llegar al paso y reanudar la marcha a paso de persona cuando la circulación de vehículos, personas y demás lo permita, efectuando la señal acústica de atención, es decir, armando todo el ruido posible, incluso para que se le vea bien. Más señales fijas indicadoras, las marcas en el pavimento, están pintadas en la plataforma tranviaria y dan órdenes e indicaciones. La plataforma tranviaria a veces está con adoquines y ahí se permite, ahí es fácil pintar determinadas marcas. La ferroviaria tiene balastros, son piedras que se van moviendo y ahí no se puede pintar nada que quiera ser perdurable en el tiempo. Marcas en el pavimento, tenemos los piquetes entre vías, que ya habíamos visto lo que era en la clase anterior. Se encuentra situado en el ángulo de convergencia de dos vías, indica el punto hasta el que es compatible la circulación por ambas vías. Si se rebasa el piquete de entre vías, se corre el peligro serio de que los trenes rocen entre ellos o incluso lleguen a chocar de manera más seria. Línea de detención. La vamos a encontrar en dos sitios. Primero, es una franja blanca transversal en la vía. Indica, el primer sitio donde lo podemos indicar, una referencia para la detención en determinadas circunstancias reguladas por consigna. Es de seguridad. Es una línea donde te tienes que detener en determinadas circunstancias. Si no te detienes allí en esas circunstancias, se corre un peligro. Por tanto, seguridad, consigna. Además, puede estar en otro sitio, porque la línea indica el fin de enclavamiento. Indica el punto donde el tranvía ha salido de un enclavamiento tranviario. Por tanto, sale de una zona de seguridad y su uso estará regulado, por tanto, por consigna, porque sales de una zona de seguridad. Fin de curva. Esto que vemos aquí, los dos recuadritos, intenta ser la unidad de delante y la unidad de detrás que están enganchadas. Se pinta en la plataforma en determinadas curvas con ciertas limitaciones para informar del punto donde la cola de un tren en composición doble ha rebasado la curva y por tanto el punto en el cual se puede continuar la marcha normal. Si nada se opone. De 10, 20 km por hora, 30 km por hora. Y la última marca en el pavimento que vamos a encontrar es la aguja talonable. Pintada encima de una aguja en medio de la vía, indica que la aguja es talonable.
Va a pintarse donde se encuentra la aguja y va a darnos esa información. Señales indicadores para la tracción eléctrica. En el modo tracción eléctrica, que es como normalmente se funciona, quitando la línea 9, que es diésel, en su gran parte, tenemos la señal de seccionamiento de línea aérea de contacto. Ordena a los maquinistas de la tracción eléctrica pasar con el manipulador en cero sin detenerse ante él. Y además tenemos la señal de aislador de sección de la línea aérea de contacto, que dice exactamente lo mismo. Les ordena a las maquinistas de la tracción eléctrica pasar con el manipulador en cero sin detenerse entre él. Eso es así porque es una zona de la catenaria en la que no hay tensión eléctrica o puede no haber tensión eléctrica. Entonces, el manipulador es el instrumento con el que el tren o bien coge electricidad de la catenaria o bien la devuelve a la catenaria si está frenando, bien acelerando, bien frenando. Si se encuentra en una de estas zonas en la que está pidiendo tracción, por ejemplo, está pidiendo electricidad y pasa por una zona en la que no tiene, podrían apagarse ciertos convertidores y demás y la unidad tener problemas de tracción y otros. Señal de bajada de pantógrafos. Ordenan a los maquinistas de tracción eléctrica bajar los pantógrafos al paso por la misma. Señal de elevación de pantógrafos. Indica a los maquinistas de la tracción eléctrica que pueden elevar los pantógrafos al paso por la misma. Esto se utiliza en algunas explotaciones cuando tenemos un paso por una calle y por ella fluyen autobuses, por ejemplo, de 2 alturas, como los ingleses. Autobuses turísticos de 2 alturas. Un autobús turístico de esta característica puede pasar y si hay catenaria, por la altura misma del autobús podría engancharse a la catenaria y hacer un destrozo. Entonces, en esa parte de la calle se quita la catenaria, los trenes cogen cierta velocidad, bajan el pantógrafo a la señal de bajada de pantógrafo, pasan la calle y cuando llegan a la señal de elevación de pantógrafos vuelven a levantar el pantógrafo y vuelven a funcionar con normalidad. Esto es un seccionador. Se ve un poquito mal, pero para que tengáis una idea más o menos de cómo se ve desde el tren. Más, señales indicadores de tensión en el taller. Estábamos hablando de señales eléctricas. Y aquí lo que queremos saber es si hay tensión eléctrica para entrar y para salir en el taller. Esta señal se encuentra mirando hacia dentro del taller, por tanto es la señal de salida del taller, porque lo ves cuando estás dentro, y la señal y hacia afuera del taller, que es la señal de entrada del taller. Desde dentro no la ves desde fuera. Y esto es, tenemos una señal hacia adentro y otra señal indicando hacia afuera del taller. Esta señal está dando indicaciones al mismo tiempo hacia adentro del taller y hacia afuera del taller. Y la indicación es la misma. Nos tiene que decir si hay tensión de catenaria o si no hay tensión de catenaria. Entonces, si nos tiene que indicar lo mismo, la señal de salida del taller tiene un aspecto y la de entrada tendrá otro. Si la señal de salida del taller está en rojo, la de entrada estará en blanco, indicando que hay tensión de catenaria y que se puede o bien entrar o bien salir. Si la señal de salida del taller está en rojo, la de entrada estará en blanco. Se puede o entrar o salir, porque indican que hay tensión de catenaria. Al contrario, si la señal de salida del taller está en blanco, la señal de entrada estará en rojo e indica que no hay tensión de catenaria y que no se puede ni entrar ni salir del taller. Salida en blanco, la de entrada estará en rojo. No puede darse el caso que la de salida esté en blanco y la de entrada en blanco, porque estaría dando indicaciones contrarias. Y tampoco puede estar la de salida en rojo y la de entrada en rojo. Seguiría dando indicaciones contrarias. No, la indicación que tenemos es si hay tensión de catenaria o si no hay tensión de catenaria. Más señales fijas indicadoras, los cartelones. Los cartelones se emplean para transmitir a los maquinistas o a las maquinistas órdenes o indicaciones independientes de las demás señales fijas
y llevarán letras, palabras, números o figuras. Las señales indicadoras de dirección llevaban flechas, letras o números. Estas llevan letras, palabras, números o figuras. No tienen flechas y las letras se juntan también para formar palabras. Esto os lo pueden poner para que caigáis en no saber si son cartelones o no saber si son indicadoras de dirección. Cuidado con esta clase de preguntas. Podrán llevar una indicación adicional indicando la línea, tren, tipo de material al que afecten u otro detalle de interés. Por ejemplo, aquí en Alicante tenemos algunas señales que pone no 2500, porque las unidades 2500 no pueden realizar por el radio de curvas pues determinadas curvas, por ejemplo, e indica que esas curvas no las pueden coger estos materiales, tendrán que hacerlo a la recta y ya llegar a su destino de otra manera. Cuando sean de carácter temporal, tendrán fondo amarillo. Todos los cartelones de carácter temporal tendrán fondo amarillo. Y empezamos con estos dos cartelones. Son muy parecidos, la única diferencia es que el segundo lleva un punto debajo de la A. ¿Qué indican? Anuncia la proximidad de un apeadero y está a 100 metros del apeadero. Y la segunda que indica, anuncia la proximidad de un apeadero con parada facultativa y está a 100 metros. La única diferencia es la parada facultativa y la única diferencia es el punto que tiene debajo de la A. Cuidado con esta clase de preguntas porque irán a pillar. También os preguntarán si se aplica o no se aplica en régimen tranviario. Estas no se aplican en régimen tranviario, la del apeadero. Más cartelones. Pasos a nivel. Pasos a nivel anuncia la proximidad de un paso a nivel automatizado. Esta señal, paso a nivel automatizado. Esta otra señal, paso a nivel con señales fijas. Diferencia entre una y otra. Una es un paso a nivel automatizado y la otra un paso a nivel con señales fijas. Nos da igual ahora mismo lo que signifique eso. La diferencia entre uno y el otro son las aspas. Un cartelón lleva aspas y el otro cartelón no lleva aspas. El que lleva aspas, paso a nivel automatizado. Más cartelones con el que nos encontramos. Empieza zona de trabajos y termina zona de trabajos. ¿Esto es más o menos preguntable? Sí. Da más problemas a la hora de entenderlo a la gente que lo está estudiando que realmente que después lo pregunten en un examen. Pero hay que entenderlo bien. ¿Qué significa y qué tenemos que hacer cuando lleguemos a estos cartelones? Empieza zona de trabajos, ordena al maquinista dar la señal acústica de atención y circular en régimen de maniobras. Hay personas trabajando dentro de la vía o cerca de la vía y por tanto tiene que avisarlas con la señal acústica de atención y reducir la velocidad en régimen de maniobras, que es marcha a la vista máximo 30 km por hora. La señal acústica de atención es un silbido toque de campana contenido en el tiempo, sostenido en el tiempo. ¿Dónde se colocan? Te dicen a 300 metros del punto efectivo del trabajo, pero si es un trabajo en intervalo no comercial, a 100 metros. Y además, en trabajo normal o en trabajo no comercial o en intervalo no comercial te dice que en régimen tranviario se instalará donde sea más adecuado para ser visible por los maquinistas o las maquinistas. Y este es un ejemplo pequeño. Empieza zona de trabajo en un cartel a ambos lados del trabajo y empieza zona de trabajo también para indicar los trenes que vienen en la otra dirección. Cartel determina zona de trabajos. Autoriza al maquinista o a la maquinista a circular con marcha normal al realizarse el rebase efectivo ya de este cartelón. ¿Qué es lo del rebase efectivo? Pues se considerará rebase efectivo cuando el último vehículo de un tren haya sobrepasado completamente el cartelón. Es decir, cuando la cola del tren, todo el tren, haya pasado ya por el cartelón, no solamente la cabina. Más cartelones que tenemos. Canal 93. Vamos a recordar un poco, porque lo del canal 93 es un cartelón muy sencillo, pero nos va a ayudar a recordar ciertas cosas.
indica el punto a partir del cual los maquinistas deberán seleccionar el número de canal tren tierra que aparece en el cartelón. Tren tierra es la radiotelefonía embarcada. Forma parte de la radiotelefonía embarcada. Es como un canal de radio. En algunos tramos es el canal 93 y en otros tramos es el canal 95. Entonces, cuando vayamos a pasar de un canal a otro, nos lo indicará con un cartelón. Iremos al tren tierra, se marcará el nuevo canal y se podrá continuar comunicando con quién. Desde el tren al puesto de mando y desde el puesto de mando con el tren. Siempre la radiotelefonía embarcada no permite la comunicación con otros, ni con jefes de circulación, ni con otros maquinistas. Solo con el puesto de mando y el puesto de mando solo con los trenes. Y ahora vamos a ver esto en la radiotelefonía embarcada. Tren tierra, puede ser tren tierra, SAE o TETRA. El tren tierra y el SAE aparecen en el artículo 152. El TETRA, tren tierra y SAE aparecen en el artículo 114, pero el TETRA solo aparece en el artículo 114. No vuelve a aparecer más. Tenemos que saber que el TETRA también es radiotelefonía embarcada, por si nos lo preguntan. Cartelón T indica la presencia de una aguja talonable. Habíamos dicho que lo pintábamos en el suelo. ¿Cuándo utilizaremos el cartelón? Cuando no pueda pintarse en el suelo y tengamos una aguja talonable, obviamente. Enclavamiento tranviario fuera de servicio. ¿Dónde se coloca? En enclavamientos tranviarios, en régimen tranviario. Estamos hablando de un enclavamiento tranviario. Por tanto, solo en régimen tranviario. ¿Dónde se instala? En la cabeza de la señal E, la señal de entrada al enclavamiento. El enclavamiento no funciona correctamente y se tapa la señal E para que los maquinistas, las maquinistas no entren en el enclavamiento dando la señal E, permiso a entrar, y no siendo así, porque el enclavamiento puede no funcionar bien. Entonces, tapa la señal del enclavamiento. Como no tenemos visión de la señal E, ¿qué tendremos que hacer? Ordena al maquinista efectuar parada ante la misma, porque es una señal de entrada, y solicitar autorización de rebase. Solicitará autorización de rebase. Obviamente, el enclavamiento tranviario fuera de servicio es un cartelón amarillo porque se está reparando el enclavamiento. En algún momento dejará de repararse, funcionará correctamente y se retirará el cartelón. Este cartelón siempre es amarillo porque es temporal. Y con esto